El link vos me habías enviado o pusiste en el grupo. No, sí. ¿A mí? ¿Seguro? ¿Seguro? No, al grupo. Ah, no, está bien. No al grupo, al grupo, al grupo. Nunca. No, 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 no es el link, el afiche, el flyer. El flyer, flyer. Ya, doctor, puede dar inicio. Bien. Ok, bueno, un saludo para todos. Realmente es un honor para mí. Agradezco enormemente la invitación que me brindaron y así también me pongo a disposición las veces que crean conveniente, crean necesario, ¿verdad? Para cualquier duda o cualquier iniciativa que tengan, ¿no? En realidad, estamos pasando por un momento histórico a nivel mundial debido a que esta pandemia nos hizo ver muchas cosas y nos hace aprender muchas cosas también. Una de ellas es que hay que dejar de poner en silencio la computadora para que podamos escuchar, ¿verdad? Es lo que aprendí recién. Bueno, realmente hay muchas maneras de enfocar lo que son las enfermedades virales respiratorias. El título de esta conferencia, de esta charla, que siempre y cuando se pueda, sería interesante hacerlo interactiva. Bueno, es en general las enfermedades respiratorias virales. La COVID-19 es una enfermedad nueva que hace poco tiempo la empezamos a conocer. Influenza, que ya la conocemos bastante bien y también produjo una pandemia en el año 2009. Y bueno, también épocas anteriores. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta diapositiva. Moisés ben Maimón, conocido como Maimónides, y para quienes no lo conocen, ¿verdad? Invito a que vean su biografía. Vivió entre 1138 y el año 1204. Y a grandes rasgos, entre muchas otras cualidades, él fue un destacado higienista y uno de los primeros cultores de la medicina preventiva. Fíjense, y acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente: en el siglo XII, que es el siglo donde vivió Maimónides, no se conocía la existencia de los microorganismos, no se sabía en esa época lo que eran las bacterias, los virus, los hongos, y los parásitos microscópicos. Entonces, ya en esa época, él recomendaba, entre otras cosas, lavarse las manos antes y después de las comidas, tomar el agua siempre hervida, vivir en lugares aireados, ¿eh? Yo no sé si a ustedes les suena estas tres frases, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Pero fíjense, fue allá por el siglo XII y estamos ahora en el siglo XXI, ¿eh? ¿Cuánto ha pasado? Y seguimos exactamente recomendando la misma cosa, ¿verdad? Bueno, entonces eso es algo que nunca pasa, nunca va a pasar, porque realmente son medidas universales que debemos tener en cuenta siempre. ¿Se acuerdan de este día? Feliz Año Nuevo, ¿verdad? 1 de enero 2020, todos nos felicitábamos, ¿verdad? Pero ¿quién iba a imaginar que poco tiempo después íbamos a estar en esta situación, ¿verdad? Bueno, este es el mundo que nos toca vivir. Es muy importante. Nosotros como profesionales de la salud o futuros profesionales de la salud ya somos referentes en ese sentido y tenemos que aprender. Yo creo que como estudiantes, porque todos somos estudiantes, siempre aprendemos algo. Tenemos que entender que esta situación que hoy nos toca vivir va a ocurrir probablemente dentro de unos años y tenemos que nunca olvidar lo que hemos aprendido. Siempre debemos tener en cuenta. Fíjense lo que está ocurriendo ahora mismo. Estamos casi por llegar a 5 millones de personas infectadas con el SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus,
que se comenzó a conocer, a identificar a principios de año. Entonces, como decía, ¿quién iba a imaginar en aquel festejo de Año Nuevo que a esta altura íbamos a estar en estas situaciones? Bien, no debemos tampoco olvidar a Ignaz Semmelweis. Él fue un médico cirujano, obstetra, que nació en 1818 y falleció en 1865, siglo XIX. ¿Y quién fue esta persona, verdad? Lo mismo, tenemos que buscar y ver un poquito también su biografía. Él vivió en una época en la cual la fiebre puerperal a mediados del siglo XIX, dice esta diapositiva, tenía un desenlace frecuentemente fatal, provocando la muerte de un 10 a 35% de las parturientas. Y en el año 1847, ¿qué propuso Semmelweis? Propuso lavarse cuidadosamente las manos, ¿verdad? Cuando él trabajaba en su hospital, que era la primera clínica obstétrica. Bueno, hay toda una historia detrás, pero esta simple acción de lavarse las manos disminuyó muchísimo la incidencia de muerte en las puérperas, ¿verdad? O sea, esto es para darnos cuenta de que como, repito, referentes de la medicina, ¿verdad? O de todo lo que es la salud, es fundamental no descuidar las cosas elementales. Y es allí donde yo quiero insistir sobre este punto, conceptos elementales. Y realmente esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, la medicina preventiva. Resulta que cuando nos formamos en la profesión, en la facultad, en la universidad, muchas veces nuestra mira, nuestra concentración va sobre todo en todo el equipamiento tecnológico de última generación, ¿verdad? Los respiradores, el equipamiento, los hospitales, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que medicina no es solamente hospital, no es solamente un estetoscopio. Medicina también es educación, es transmitir todas esas medidas preventivas que evitan las enfermedades justamente, ¿verdad? Entonces, repito, nosotros como referentes, y me van a escuchar varias veces decir eso en esta charla, seguramente, tenemos que tener en cuenta siempre todo lo que es prevención. Todo se origina en el conocimiento. Nosotros, está bien, estudiamos mucho, aprendemos, ¿verdad? Rendimos los exámenes, sacamos buenas notas, pero el conocimiento tiene que ir acompañado de lo que podemos llamar el convencimiento. Tenemos que entender lo que leemos, no aprender de memoria, porque el que aprende de memoria solamente se va a equivocar, porque si no entiende lo que lee, y no está convencido de lo que lee, entonces difícilmente va a poder transmitir todo ese conocimiento, ¿verdad? Todo eso, por qué estudiamos? ¿Por qué aprendemos, digamos? Para poner en práctica de tal forma a buscar siempre lo que podríamos considerar la salud de nuestra población, de nuestro semejante, de nuestro paciente. Entonces, para poder convencer, entonces tenemos que también ser coherentes con nuestras acciones. O sea, todo lo que aprendemos, todo lo que enseñamos como referentes, tenemos que practicarlo. Esta es una fotografía que no es que precisamente yo quiera hablar mal de los colegas, ¿verdad? Están ahí, vemos en la fotografía, dos profesionales sanitarios con su bata, con su guardapolvo, haciendo compras, seguramente es la hora del almuerzo y salen a comprar algo para comer. Pero resulta que en esa bata, en ese guardapolvo, pueden estar transportando microorganismos y muchos de ellos, si es que están viniendo del hospital, como aparenta ser en esa fotografía, pueden ser gérmenes, microorganismos, mejor dicho, multiresistentes. Así que es muy importante ser coherentes. Y acá, repito, todos nos
equivocamos, somos seres humanos, vamos a cometer errores y si es que nos llaman la atención no debemos enojarnos ni avergonzarnos precisamente, debemos corregir, pero así también, si vemos que se cometen errores, no debemos dudar en mencionar y solicitar que se corrija ese error que se está cometiendo. Em, Otra cosa, es muy importante el lenguaje. A muchos nos cuesta encontrar la palabra adecuada para transmitir el mensaje. Aparte de ser profesionales de asistencia médica, atendemos pacientes, buscamos curar, si se puede, ¿verdad?, la enfermedad. El lenguaje, la educación es fundamental, es importantísimo. Tenemos que transmitir los mensajes, tenemos que saber transmitir los mensajes usando el lenguaje adecuado. Y el lenguaje depende mucho también de la persona a quien va dirigido el mensaje o dirigida el mensaje. Este, Porque a veces usamos un lenguaje muy técnico, decimos, tiene usted una cefalea, y la persona o el paciente a lo mejor no entiende y por vergüenza dice, no, no tengo, ¿verdad? Pero no entendió lo que le quisimos decir. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Cómo nos referimos, cómo hacemos la pregunta, cómo enseñamos. Y bueno, puse esta diapositiva porque en Paraguay, por ejemplo, usamos mucho la palabra gripe y haciendo alusión a las Sagradas Escrituras de no emplear la palabra de Dios en vano. Bueno, la recomendación es no emplear la palabra gripe en vano. Resulta que usamos mucho la palabra gripe y como vamos a ver enseguida, gripe es una enfermedad bien definida, producida por un virus bien definido, ¿verdad? Entonces, en Paraguay solemos usar la palabra estoy engripado o tengo gripe, pero lo que queremos decir realmente no es eso. Queremos decir que tenemos congestión nasal, secreción nasal, un poco de tos, un poco de dolor de garganta. Eso es lo que queremos decir. Entonces, cuando nos referimos, y eso tenemos que enseñar, tenemos que alentar a que la gente utilice los signos y síntomas para describir un cuadro clínico. De lo contrario, caemos mucho en la subjetividad de lo que la otra persona está entendiendo. Entonces, muy importante tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta eso. Lo otro es también entender lo que es una enfermedad infecciosa. Voy a usar términos muy prácticos y quiero que me disculpen porque ese es mi estilo, ¿verdad? Porque a veces usamos un lenguaje muy técnico y nos perdemos en los detalles. Una enfermedad infecciosa hay que entender que es aquella producida por un microorganismo o sus toxinas, ¿verdad? Entonces, el origen de ese proceso patológico es un microorganismo. Y el microorganismo, básicamente, sabemos, ¿verdad?, que son entidades biológicas, por decirlo así, que están divididas o clasificadas en virus, parásitos, microscópicos, por supuesto, hongos y bacterias. Así que estos microorganismos, ya a esta altura, en el siglo XXI y en el año 2020 en particular, siempre es importante identificarlos a la hora de buscar un diagnóstico. Entonces, cuando hablamos de microorganismos y de enfermedades infecciosas, es muy importante, aquí hay una C de más en esta diapositiva, la distribución geográfica. Resulta que este es el planeta, este es el mundo en el cual vivimos y la globalización es una realidad que nos toca vivir también. Es muy fácil, o al menos hasta hace poco era muy fácil ir a un lugar u otro del mundo desde un lugar a otro lugar, ¿verdad? En cuestión de horas podíamos llegar. Y cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas, los microorganismos que podemos estar transportando sin darnos cuenta es bastante fácil. Y prueba de ello es la pandemia que estamos viviendo actualmente por el SARS-CoV-2.
Entonces, este es un punto clave a la hora de interrogar y digamos, mentalizarnos, enfocar nuestro razonamiento, ¿verdad? Siempre hay que preguntar si la persona tuvo algún viaje, de dónde vino, y también medianamente, por lo menos, tenemos que saber cómo obtener la información de qué está ocurriendo en ese país, ¿verdad? Paraguay es un país mediterráneo que está prácticamente en el centro de Sudamérica. Cuando me toca salir del país, de Paraguay, e irme a otros países, muchas veces no saben dónde está mi país, ¿verdad? Por ejemplo, porque no es un país muy conocido, eso me di cuenta. Entonces, por eso es muy importante, repito, ¿verdad? Por lo menos saber de dónde viene esa persona y tener la información de qué está ocurriendo en ese país, si hay, por ejemplo, algún brote, algún incremento de casos de alguna enfermedad en particular. Y también es importante, viendo esta fotografía, entender que para los microorganismos no existe el límite entre un país y otro. No existe ese límite. Así que a veces cuando se pintan los países como que están con vamos a decir, algunos casos de alguna enfermedad, a veces no representan la realidad, porque hay países muy grandes como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, que si pintamos todo el país nos da la impresión de que todo el territorio está afectado por una enfermedad y no es así, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender eso también. Bien, entonces dijimos una enfermedad respiratoria. La enfermedad respiratoria es aquella que se produce en todo el árbol, el tracto respiratorio, tanto alto como bajo. Y cuando hablamos de una enfermedad viral respiratoria, este virus afecta principalmente todo este tracto que estamos viendo en la diapositiva. Puede afectar desde las fosas nasales, los senos, la faringe, la laringe, la tráquea, etc. Entonces, de acuerdo a la al lugar, digamos, que está siendo afectado, entonces vamos a darle el nombre correspondiente, una rinitis, una faringitis, una sinusitis, una traqueitis, una laringitis, una bronquitis. O sea que depende, pero siempre nuestro interés, nuestra pregunta, nuestra interrogante siempre debe ser cuál es el microorganismo causal. No nos debemos, por lo menos inicialmente, conformarnos con el hecho de decir tengo una neumonía. No, siempre hay que buscar el microorganismo causal, ¿verdad? De tal forma a ver si podemos establecer un tratamiento específico. Entonces, cuando hablamos de una enfermedad viral respiratoria, estamos, digamos, hablando de una serie de enfermedades o una serie de virus, mejor dicho, ¿verdad? Que pueden estar afectando cada parte, digamos, de este tracto respiratorio que mencioné recién, ¿verdad? Y repito, una serie de virus. Podemos citar el virus influenza y otra vez todas las variantes de los virus influenza, influenza A, influenza B, si es B, si, a qué linaje corresponde, linaje Yamagata, linaje, o sea, es importante ver de qué tipo de características tiene el virus, ¿verdad? Si es un virus sincitial respiratorio, si es un virus, un coronavirus. Entonces, todo eso es, repito, fundamental para determinar si es o no una enfermedad tratable con un medicamento antiviral. El linaje Victoria es la que me estaba olvidando, de influenza. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la transmisión. Y ahí es donde tengo cierta, vamos a decir, eh, cierta exigencia en cuanto a la terminología que usamos. Cuando decimos que una enfermedad se transmite, yo soy muy exigente en ese sentido. La enfermedad infecciosa, la enfermedad no se transmite.
¿Qué es lo que se transmite entonces? Se transmite el microorganismo, el microbio, ¿verdad? Que puede o no producir una enfermedad. Ahí tenemos que tener mucho cuidado entonces al realizar ese tipo de afirmaciones, ¿eh? Lo que se transmite entonces es el microorganismo. Y bueno, la infección básicamente es la presencia del microorganismo en el cuerpo, pero esa presencia debe producir un daño o por lo menos potencialmente un daño. Esa es una infección, porque la presencia de por sí, sin que produzca un daño, no cumpliría los criterios de una infección en este caso. No confundir con la contaminación, ¿verdad? Entonces, para dar un ejemplo en particular, yo puedo tener las manos contaminadas, por ejemplo, ¿verdad? Pero si el microorganismo no ingresa a través de la piel, entonces yo no estoy infectado, estoy contaminado, tengo las manos contaminadas. Y en este caso particular, existen algunas situaciones semejantes en todos los virus que producen cuadros respiratorios. Entonces vamos a hablar sobre las semejanzas en este caso. Por ejemplo, cuando hablamos de incidencia, es importante tener en cuenta, vamos a decir, esta característica, que es lo que muestra esta diapositiva. Muestra que esta es una gráfica del histórico de Paraguay en el año 2016, 2017, 2018, 2019, y vemos que las consultas por enfermedades tipo influenza, ¿verdad? Que se caracterizan por cuadros respiratorios, con congestión nasal, secreción nasal, estornudos, tos. Vemos que todo el año existe consultas por enfermedades respiratorias de este tipo. Esto evidentemente ocurre en todos los países del mundo, ¿verdad? Hay siempre consultas por cuadros respiratorios, pero en temporadas de calor esa cantidad, esa incidencia de consultas disminuye de una manera muy notoria y existe un incremento de estas enfermedades respiratorias en épocas de frío y humedad, ¿verdad? Entonces, hay una serie de factores que contribuyen a que la circulación viral comunitaria sea mayor en ciertas épocas del año, en este caso, épocas de frío. O sea, este es un patrón entonces muy común en todos los virus respiratorios en general. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es lo común, lo coincidente, lo semejante entre los virus respiratorios? Lo que podría llamarse las puertas de salida, ¿verdad? Por dónde se expulsa el virus y dónde está el virus, ¿verdad? Estos virus respiratorios es importante tener en cuenta siempre. Los virus respiratorios no están solos, no están en forma independiente, vamos a decir, en la naturaleza, por decirlo así. Se encuentran en las secreciones que son expulsadas por boca y por nariz, ¿verdad? En las secreciones nasofaríngeas que se expulsan, ¿verdad? Y estas secreciones, que esta es una fotografía bastante ilustrativa, donde muestra la cantidad impresionante de secreción que expulsa una persona que tose o estornuda. Por supuesto, al hablar, al silbar, al gritar, al cantar, también expulsamos secreción. Y dentro de esas secreciones pueden estar estos microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al expulsar estas secreciones quedan en las superficies de los objetos que nos rodean. ¿Y cuánto tiempo puede permanecer esa secreción y ese microorganismo viable, ¿verdad? En esas superficies? Y a veces horas, a veces días inclusive, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de superficies, de objetos, hablamos de todo. Hablamos de la mesa, el teléfono celular, un vaso, un cubierto,
un pasamano, un picaporte o nuestras propias manos. Porque uno de los hábitos, uno de los reflejos que tenemos los seres humanos es que cuando tosemos o estornudamos nos tapamos la cara con la mano y ahí lo que hacemos es contaminar la mano justamente. Y después las manos sabemos que son las partes del cuerpo que tienen más contacto con nuestro entorno, tocamos todo, ¿verdad? Y nos tocamos a nosotros mismos también. Así que ese es un factor importantísimo a la hora de establecer las estrategias de prevención. Y lo otro también sumamente importante son las puertas de entrada. Para los microorganismos que producen, específicamente los virus que producen cuadros respiratorios, tenemos la mucosa oral, la mucosa faríngea, la mucosa nasal y la conjuntiva ocular, ¿verdad? Es por eso que teniendo ese conocimiento y ese entendimiento, por favor no olviden esta gráfica y la anterior, porque en base a esto se establecen, dije, las estrategias de prevención y la utilización del equipo de protección individual, ¿verdad? Resulta que cuando hablamos de cuadros respiratorios, a veces por decirlo así, nos distraemos con el uso de guantes y vamos a ver después, ¿verdad? Que el uso de guantes realmente no representa un mecanismo de protección real contra este tipo de virus, ¿verdad? Por las características que mencioné. Cuando hablamos de la enfermedad también es muy importante saber que hay muchas personas que están infectadas, pero que no presentan signos y síntomas, ¿verdad? Son personas asintomáticas, que están como esta chica, como esta persona, ¿verdad? Sintiéndose muy bien y la verdad es que se la ve bastante saludable. Sin embargo, esta persona puede estar teniendo un virus que esté expulsando por la boca, por la nariz, al hablar, al gritar, al cantar, al silbar, ¿verdad? Y hablando del SARS-CoV-2, por ejemplo, se habla de que por lo menos un 30% de las personas infectadas son asintomáticas. Es por eso que una de las medidas de las estrategias de prevención de transmisión comunitaria es el uso de mascarillas, ¿verdad? A nivel comunitario. ¿Por qué? Porque yo puedo estar teniendo el virus, ¿verdad? Y puedo estar expulsando. Entonces, al usar la mascarilla, el virus queda en la mascarilla y no contamina los objetos que están a mi alrededor. Eso es importantísimo. Como entonces un fundamento del por qué se recomienda el uso de mascarillas a nivel comunitario. Por otro lado, también un cuadro respiratorio viral puede ser obviamente sintomático. Puede tener un cuadro leve, ¿a qué le llamamos cuadro leve? Cuando se presenta con los siguientes signos y síntomas, por ejemplo, la tos, la congestión nasal, el dolor de garganta, y digamos más, y no pasa más allá de eso. El cuadro puede ser moderado o puede ser grave, y la gravedad, por ejemplo, puede manifestarse por una fiebre persistente o por supuesto con una dificultad respiratoria. Cuando hablamos de grave, verdaderamente estamos hablando del riesgo de muerte, ¿verdad? Entonces, una letalidad o el riesgo de presentar cuadros graves depende de ciertos de los llamados grupos vulnerables. Estamos hablando de aspectos entonces coincidentes todavía de todos los virus respiratorios. Entonces, cuando hablamos de grupos vulnerables, existen, repito, ciertas coincidencias, por ejemplo, la condición fisiológica. O sea, cuando no es que se trata de una enfermedad, pero es una condición de la persona como parte, digamos, del proceso de la vida. Y ahí tenemos, por ejemplo, una de las situaciones es el embarazo. Sabemos que el embarazo es una condición de riesgo para presentar cuadros respiratorios virales graves, ¿verdad? Esto es importantísimo de entender. El embarazo, entonces, cuando una mujer está embarazada, debe extremarse estos cuidados de prevención
porque, porque una gran parte de las enfermedades virales respiratorias no tienen un tratamiento específico y pueden presentar complicaciones que representaría también una afectación del feto en este caso. La otra condición, por decirlo así, fisiológica es la edad. Y ahí, en general, los extremos de la vida constituyen vamos a decir, las situaciones, las condiciones de riesgo, los niños muy pequeños y los adultos mayores, nuestros ancianos. Entonces, son grupos a quienes debemos cuidar específicamente, protegerlos y hacer lo posible en principio para que no se expongan a estos microorganismos, a estos virus, ¿verdad? Eh, bueno, esa exposición obviamente, me refiero concretamente a las secreciones. Ahora, las enfermedades subyacentes también constituyen otra condición, otra situación en la cual la persona que tiene estas enfermedades subyacentes forman parte del grupo vulnerable. Tenemos la inmunodepresión. La inmunodepresión puede darse por varias situaciones. Pueden ser, por ejemplo, enfermedades como el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida producida por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. También hay ciertas condiciones que favorecen la inmunodepresión, una insuficiencia renal crónica, una diabetes mellitus, ciertas enfermedades cardíacas y también ciertos tratamientos que producen inmunodepresión, el uso de corticoides. Los corticoides a veces forman parte de un tratamiento antiinflamatorio y a veces las personas, sobre todo en lugares donde son de venta libre, ciertos antiinflamatorios combinados, entonces toman estos medicamentos en forma crónica y hacen que la persona esté inmunodeprimida. Y por supuesto tratamientos inmunosupresores como para ciertas enfermedades reumáticas o enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Así que mucho cuidado en esta situación de inmunodepresión. Y también patologías crónicas como las que cité, la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, las ciertas enfermedades pulmonares, el tabaquismo es una de ellas, el asma y otras, ¿verdad?, que siempre debemos tener en cuenta. Siempre entonces dentro de nuestro interrogatorio debe estar, preguntarle al paciente, ¿verdad?, si tiene alguna de estas enfermedades. Y debemos ser muy insistentes, porque si le preguntamos, ¿usted tiene alguna enfermedad, alguna inmunodepresión? Probablemente no nos entienda. Usted tiene una patología crónica, a lo mejor no sabe ni lo que es patología. Entonces debemos tratar, como dije al inicio, de utilizar la palabra adecuada para preguntarle a nuestros pacientes. Y saben una cosa, por más de que seamos estudiantes de medicina, que todavía no nos hayamos recibido de médicos o de alguna profesión relacionada a la salud, somos referentes, nuestros amigos, nuestros familiares constantemente nos preguntan, ¿verdad? Y debemos tener por lo menos ciertos conocimientos, cierto enfoque práctico para poder responder o saber por lo menos dónde encontrar la respuesta o guiarlos. Bien, después tenemos como tercer elemento, pueden haber más, pero clasifique de esta manera el estilo de vida. Y ahí tenemos el trabajo. Yo puedo ser una persona saludable, puedo ser una persona sin patologías subyacentes, pero soy médico, ese es mi trabajo. Entonces voy al hospital y me expongo a estos virus, ¿verdad? Entonces eso incrementa el riesgo de que sea o portador asintomático o de que me enferme. Hay otras profesiones, otros trabajos, por ejemplo, los policías, los militares, los bomberos o aquellos aquellos trabajos donde hay mucho contacto o cercanía con otras personas. O ciertas actividades cotidianas, ¿verdad? Si yo me expongo a varias personas durante el día o mi lugar donde habitualmente hago mis actividades, ya sea deportivas o de otro tipo, ¿verdad? Entonces, si esas actividades implican un riesgo de exposición al virus, entonces también estoy en un grupo vulnerable.
La prevención también tiene aspectos comunes, semejantes, como los que mencioné, los hábitos. Los hábitos muchas veces son hábitos que al inicio son difíciles de dejar. Por ejemplo, el tocarnos la cara, el de apoyar la mano cuando tosemos o carraspeamos o estornudamos, apoyar la mano en la cara, inclusive hábitos relacionados a los saludos, un apretón de manos o un beso en la mejilla, por ejemplo. Esos hábitos de hecho, de una u otra forma, favorecen la transmisión del virus, ¿verdad? De una persona a otra por el contacto que representa. Entonces hay hábitos saludables como el distanciamiento físico, el saludo sin un apretón de manos o sin contacto, el lavado de manos para tener justamente las manos no contaminadas, o la higiene de manos, mejor aún, porque eso implica lavado de manos con agua y jabón, pero también si las manos están visiblemente limpias, yo puedo utilizar alcohol, por ejemplo, para las manos. Y después, por supuesto, aparte de los hábitos, está el equipo de protección individual. O sea, que nos protegemos, pero que también yo le puedo proteger a la persona que está cerca mío. Particularmente, entonces aquí dijimos, ya hablamos del lavado de manos. El lavado tiene que ser correcto, tiene que ser un lavado adecuado de manos. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de lavarme las manos? Primero, las partes de la mano. Yo tengo que saber que las manos tienen una palma, tiene un dorso, tiene, digamos, la zona entre dedos, tiene los dedos, los pliegues, las uñas y las muñecas. Por lo menos, entonces cada parte de las manos deben ser adecuadamente lavadas, ¿verdad? Con agua y jabón, ¿verdad? Se habla mucho de que por lo menos 20 segundos, algunos dicen 40 segundos, en fin, bueno, está bien, correcto, el tiempo es importante, pero más que el tiempo es importante la manera, la forma en que nos lavamos las manos. Y por supuesto el uso de la mascarilla o barbijo o algunos ya lo se llaman tapaboca. Yo prefiero no llamarle tapaboca porque mucha gente confunde y se tapa solamente la boca y el uso adecuado, como sabemos, debe cubrir boca y nariz. En ese sentido, ¿por qué insisto mucho eso? Porque ahora que se estableció el hábito de usar mascarillas a nivel comunitario, es un aprendizaje y una enseñanza, ¿verdad? Vemos que muchos utilizan debajo del mentón, otros cubren solamente la boca, como dije. Entonces, cuando vemos ese tipo de uso, que podríamos llamarle inadecuado, o si se tocan a cada rato la mascarilla, entonces son acciones que nosotros tenemos que corregir, ¿verdad? Tenemos que decirle a la persona y explicarle por qué. El uso de la mascarilla tiene un solo fundamento, uno solo. ¿Cuál es? Atrapar al virus. A aquella persona que esté infectada con el virus y está expulsando el virus en las secreciones, entonces utiliza la mascarilla para que el virus quede atrapado por dentro. Y al revés, si una persona no tiene el virus, no está infectado, entonces utiliza para protegerse de tal forma que las secreciones queden atrapadas por fuera de la mascarilla. Entonces es allí, esa es la explicación por la cual la recomendación es no tocarse la mascarilla cada rato, porque si yo uso la mascarilla significa que yo ya asumo que hay virus en la superficie externa. Así que la forma correcta de colocarse la mascarilla es tocando solamente los costados por las tiras. Y hay dos momentos para tocar la mascarilla, cuando nos ponemos y cuando nos sacamos. Las diferencias entonces entre las enfermedades respiratorias virales están en la prevención. Ahí entonces dijimos semejanzas, todo lo que dijimos para la prevención, desde el conocimiento, desde el convencimiento, desde la puesta en práctica, desde los hábitos saludables, todo eso es coincidente. Pero hay una diferencia, por ejemplo, en cuanto a la vacunación. La vacuna antigripal previene
en un gran porcentaje, con un gran porcentaje de inmunogenicidad, o sea, capacidad de producir inmunidad, del 75% o más, ¿verdad? De la gripe o influenza. Repito, la gripe o influenza es una enfermedad bien definida, producida por un virus bien definido. El virus de la gripe o influenza, que puede ser A, con diversas variantes. Repito, en su momento tuvimos nuestra pandemia por el virus AH1N1, pero también puede ser del linaje B, como había mencionado. Entonces, la vacuna antigripal, esto, por favor, es algo muy elemental, pero tenemos que grabarnos bien. La vacuna antigripal no tiene virus, por lo tanto, no puede producir gripe. Es imposible, no tiene virus, son partículas virales, ¿verdad? Puede ser una vacuna triple o cuádruple. Si es triple, tiene, vamos a decir, componentes para proteger de dos tipos de influenza A y uno del B, un linaje, o Victoria o Yamagata. Y está la cuádruple, que tiene, vamos a decir, componentes para protegernos contra dos tipos A y los dos linajes B. Bueno, entonces es fundamental, la vacuna antigripal no protege para otros virus, no puede producir enfermedad, no puede producir gripe porque no tiene virus en su composición y se aplica una vez por año. Ahora, en cuanto al tratamiento, también hay diferencias, ya que, como sabemos, realmente prácticamente podemos citar al virus de la gripe como uno de los pocos y casi únicos que tienen un tratamiento antiviral. Uno de ellos es el oseltamivir. Y también eventualmente el virus sincitial respiratorio podría tener en casos graves un tratamiento con la ribavirina, por ejemplo, y luego prácticamente no hay, ¿verdad?, tratamientos para los virus, los coronavirus, ¿verdad?, que producen, hay 4 tipos, digamos, de coronavirus que producen resfriado común. Uno de ellos produce el SARS, que sufrimos la epidemia ya por el año 2002-2003, el MERS, el que produce el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y ahora el SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio agudo severo 2, porque el 1, como dije, fue aquel que produjo la epidemia en el año 2002-2003. No existen tratamientos para los coronavirus que realmente hayan demostrado eficacia. Todos los tratamientos están, como podríamos decir, con la modalidad de ensayo clínico, o sea que se van probando los diferentes medicamentos. Ninguno ha demostrado eficacia hasta ahora. Bien, lo otro también que hay que mencionar sobre la vitamina C. Está muy difundido el uso de la vitamina C como preventivo o como tratamiento para el virus o influenza o para la gripe. Realmente eso está descartado. Hay estudios científicos que claramente afirman que no hay una demostración de que la vitamina C prevenga la gripe o acorte la duración. Por supuesto, la vitamina C, como sabemos, es fundamental, ¿verdad? Es dentro de del aspecto nutricional y a nivel metabólico, ¿verdad? Pero no sirve ni para prevenir ni para acortar la gripe. Bien, esta es mi presentación. En la fotografía les cuento que es una fotografía del lago Upacaraí, que es un lago emblemático del Paraguay. Y bueno, esto fue un amanecer de un día muy frío, les cuento, estamos acampando a orillas del lago Upacaraí y tuvo que haber sido allá por más o menos a las 6 de la mañana y hacía para nosotros muy frío, ¿verdad? 5 grados de temperatura.
Así que bien, quedo disponible para las preguntas. Me pidieron que haga 6 preguntas también. Después les voy a pasar. Así que ustedes ahora háganme las preguntas o los comentarios y luego yo les hago a ustedes las preguntas. Muchas gracias. Bien, acá, bueno, yo estoy, creo que me siguen escuchando, así que, bueno, hay una pregunta en el chat, dice, buenas, doctor Hernán, convivo con un adulto mayor de 78 años de edad, un estira y afloje, dice, educarles a ellos, ¿cierto?, en el uso del barbijo, sí. ¿Qué recomendación me daría usted para que me escuche y me entienda o entienda la importancia del uso adecuado del barbijo? Bien, es muy cierto lo que dice Derlis. Verdaderamente es mucho más difícil educar, enseñar a los adultos, y me incluyo, ¿verdad? Yo y ustedes también, ¿verdad? Es mucho más fácil educar a los niños en realidad, al parecer. Y como había escuchado que un colega comentó, eh, hay que desaprender y volver a aprender. Me gustó mucho esa frase. No es fácil, no es fácil en absoluto. Hay que, como dije al comienzo, el lenguaje, hay que buscar la manera de poder explicar todo eso, debido a que cada uno entiende de acuerdo a lo que, vamos a decir, experimentó en su vida. Yo les voy a contar una triste anécdota de justamente la primera persona que falleció en Paraguay por COVID-19 fue un colega de mucha experiencia, que tenía ya sus años, ¿verdad? Tenía más de 60 años. Y bien, obviamente se considera que la infección que adquirió fue a través de los objetos que tenía en un consultorio. O sea que fue por tocar superficies contaminadas y seguramente luego se tocó la cara, eso es lo que suponemos, ¿verdad? Entonces son hábitos que únicamente al ver que otra persona cercana padeció o por no tenerlas en cuenta, entonces eh, la persona cambia su hábito, ¿verdad? Aprendido. Entonces, bueno, yo animo a que siga insistiendo con esta persona con quien estás conviviendo, ¿verdad? Pero sobre todo hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que aislarlo, tratar de no exponerlo y aplicarle su vacuna antigripal y también todas las superficies con las cuales tiene contacto tienen que estar desinfectadas. También dice que, doctor, ¿cuáles podrían ser las causas por las cuales la carga viral en nuestro país es baja? Bien, se había comentado que lo que llamamos, bueno, el término carga viral, para utilizar términos prácticos, la carga viral es, por decirlo así, la cantidad de virus que tiene un fluido. En este caso, cuando hablamos de estos virus que producen cuadros respiratorios, sería la cantidad de virus en las secreciones nasofaríngeas, concretamente. Y se vio que aparentemente la carga viral, o sea, esa cantidad de virus en las secreciones, no tienen mucho que ver en la evolución que va a tener la enfermedad. Más bien la evolución de la enfermedad depende mucho de factores, concretamente para el SARS-CoV-2, depende de la edad, o sea, las personas mayores de 60 años tienen más riesgo y también aquellas personas con enfermedades, algunas patologías subyacentes. Ahora, si creo entender un poquito la pregunta, no sé si a lo que te estás refiriendo, Derlis, es a que por qué hay poca circulación viral en la comunidad. Y creemos que hay poca circulación viral en la comunidad en Paraguay debido a las medidas de prevención como el lavado de manos y el uso de mascarilla. A nivel de población, uno sale, cuando salimos a la calle o vamos a algún local,
porque tenemos que irnos, porque si no hace falta no hay que ir a ningún lado, ¿verdad? Hay que tratar de quedarse quieto. Entonces vemos que hay lavatorios, la empresa tiene un estricto control, se controla la temperatura antes de entrar al local, en fin, probablemente sea por esa, quiero creer, ¿verdad? Que es por la conciencia de la población, por eso todavía hay poca circulación viral comunitaria, pero eso puede cambiar si es que, como se dice, nos relajamos y dejamos de practicar esos hábitos aprendidos. Bueno, a ver, la otra pregunta dice, bueno, gracias, Minorca, mi presbicia, me hace que me saque los lentes. A ver, 4 tipos de coronavirus, mencionó el SARS-1 sería el SARS-2, el MERS y el cuarto tipo, ¿cuál? Ah, sí, correcto, bien. Bueno, realmente a partir de la identificación del SARS-CoV-2, realmente tenemos siete coronavirus que afectan al ser humano. Hay muchísimos otros tipos de coronavirus, pero afectan a animales, reptiles, mamíferos, etcétera. Al ser humano le afectan 7. 4 de ellos producen resfriado común, uno produce el SARS-1 sería, el otro produce el MERS y el otro produce el nuevo, el SARS-CoV-2. En total, 7. La característica, voy a hacer un comentario rápido, la característica de la familia coronavirus, o sea, de todos los coronavirus, que son muchísimos, ¿verdad? Es la mutación. Entonces, no debe sorprendernos que en el futuro aparezcan nuevos tipos de coronavirus. Así que es el mundo que nos toca vivir. A ver, dice que tal doctor, ¿qué es lo que determina la baja carga viral que se encuentra en los casos positivos de COVID-19 en Paraguay comparada con los casos en Brasil? Sí, así como dije, es muy probable que eso ocurra, o sea, sería la circulación viral comunitaria. Probablemente por las decisiones primero por el cierre de fronteras. Sabemos que Brasil es un país muy grande y está teniendo una alta circulación comunitaria. Entonces, el cierre de fronteras hace que disminuya muchísimo, digamos, el paso de las personas, ¿verdad? De Brasil a Paraguay por un lado. Así también la otra estrategia que se está utilizando es la habilitación de albergues que bien o mal, porque se están mejorando los lugares que actualmente están funcionando como albergues, no fueron construidos como albergues, ¿verdad? Son destacamentos militares, son polideportivos, o sea, son casas de retiros. Entonces, se están adaptando esos lugares y los estamos convirtiendo en albergues. Entonces, las personas que provienen del extranjero, o sea, de países fuera del Paraguay, ya sea de Brasil, Estados Unidos, etcétera, van a los albergues primeramente y hasta tanto certifiquemos de que no están infectados con el virus, entonces no salen de los albergues. Probablemente por eso hay una baja relativa circulación comunitaria. Quiero hacer el siguiente comentario también. Esos números que vimos, ¿verdad? De tantos casos, probablemente sean, como se dice, la punta del iceberg. O sea, es una parte de la realidad. Hay que saber interpretar esos números. O sea, que evidentemente hay más casos sin duda, pero esos números indican los casos que fueron diagnosticados, ¿verdad? Hay muchos otros casos más y de ahí la recomendación del cuidado comunitario también en cuanto a las medidas de prevención. Bien, dice, a ver, buenas noches, doctor. Dice, quería saber cómo es el embarazo, cómo es que el embarazo es un factor de riesgo para COVID-19, si el uso de barbijo durante las actividades físicas recomendable. Bien, correcto. Bueno, el embarazo de por sí, como dije, constituye una condición de riesgo para las infecciones virales respiratorias en general. Porque, ¿a qué se llama riesgo? ¿Riesgo de qué? Y riesgo de presentar cuadros graves, y a eso se le suma que son 2 vidas o más, ¿verdad? Por ahí si son gemelares o trillizos, ¿verdad? Entonces, la situación, vamos a decir, es de riesgo. Resulta que
Si bien, como dije, ¿verdad? Es importante buscar hacer el diagnóstico etiológico de la enfermedad respiratoria, o sea, saber cuál es el agente causal. A fines prácticos, debemos asumir que todo cuadro respiratorio puede ser potencialmente grave. Desde el punto de vista clínico, entonces eso nos tiene que interesar en principio. Por supuesto, una vez que se tengan las condiciones, buscar el diagnóstico etiológico es importante. Entonces, el embarazo y las otras condiciones de riesgo deben ser siempre tenidas en cuenta. O sea, que una mujer embarazada no se debe exponer innecesariamente a un ambiente donde pueda infectarse. Entonces, ahora la otra pregunta, el uso del barbijo durante las actividades físicas. Si estamos hablando de salir a correr, definitivamente hay que procurar de no usar mascarilla, porque evidentemente dificulta la respiración si usamos mascarilla al hacer actividad física. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, este, promover la actividad física, si lo vamos a hacer, que sea al aire libre, y debe haber un distanciamiento físico con otra persona. ¿Qué distancia? No se sabe bien, pero por lo menos 5 metros o más, ¿verdad? O más. Y tratar en lo posible de evitar los cruces, o sea que si una persona viene del otro lado, evitar en todo caso esa cercanía en cuanto al cruce. Yo sé que es difícil, yo sé que nuestro estilo de vida era diferente antes de esto, pero de a poco tenemos que tratar de buscar la solución a este tipo de problemas. Y debo destacar que constantemente estoy recibiendo ideas, ¿verdad? Cada uno tiene su idea. Doctor, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Qué le parece si usamos tal estrategia? Eso es bueno, buscar siempre soluciones a los problemas. Bueno, dice, buenas noches, doctor. Parece un programa de radio esto. Mencionaste que todos los tratamientos hasta hoy día son ensayos clínicos, sí, y no hay uno efectivo. ¿Cuál es el tratamiento actual que se está usando en Paraguay para el infectado con el COVID-19? Sí, exacto. Existen protocolos, como todo está dentro del marco del ensayo clínico. Tanto Paraguay como cualquier otro país del mundo están exactamente en las mismas condiciones en cuanto a qué medicamento se le da al paciente. Y los resultados no son coincidentes. Hay ensayos clínicos donde un medicamento parecería ser bastante promisorio, ¿verdad? Y en otro ensayo clínico el mismo medicamento no tiene el mismo resultado. Y ahí podemos mencionar a la hidroxicloroquina, podemos mencionar a la citromicina, podemos mencionar a la cloroquina, a antivirales como el ritonavir, lopinavir. Se está hablando de la ivermectina. Entonces, como se dan cuenta, son medicamentos que se utilizan. Y cloroquina para paludismo, hidroxicloroquina, enfermedades reumáticas, acitromicina, un antibiótico para combatir bacterias, ritonavir, lopinavir para combatir el VIH. También hay ensayos con plasma convaleciente, ¿verdad? Que se extrae de la sangre de aquellas personas que se curaron de la COVID-19 y tienen anticuerpos en su sangre. Vemos el ibuprofeno inhalatorio que están haciendo en Córdoba, Argentina, los anticuerpos monoclonales, como en Israel se estuvo desarrollando. O sea, realmente todos esos productos están dentro del marco de ensayo clínico. Entonces, Paraguay, que es lo que tiene hidroxicloroquina, citromicina, ritonavir, lopinavir. Y sé que está a punto de iniciarse un ensayo clínico con varias ramas, varios medicamentos en curso, digamos, para estos ensayos clínicos. Bien, dice ahí, ¿se transmite o no por fomites? Correctísimo. La respuesta es sí. Es sabido que los fomites, ¿verdad? Son los objetos inanimados e inertes, ¿verdad? Que pueden estar contaminados, ¿verdad? Entonces, una secreción que esté contaminando una superficie inerte, ¿verdad? Entonces, puede permanecer el microorganismo, el virus en este caso, por horas o días inclusive. Entonces, por ese motivo es que se incorpora dentro de las medidas de prevención el lavado de manos, si no, no tendría sentido. Entonces, aquí hay que diferenciar. El objeto inanimado es el fómite, y si es, por ejemplo, si nuestras manos
¿están contaminadas? ¿Yo soy un fómite? No, si son entidades vivas, ¿verdad? Se llama vectores. Entonces, el ser humano es el vector del virus, ¿verdad? Bien, otra pregunta, ¿cuál es el panorama sanitario que contempla usted para los meses? Aquí se me perdió la pregunta, voy un poco más arriba. Para los meses siguientes en nuestro país. Bien, lo que puedo decir es que hasta ahora en Paraguay se está viendo una circulación viral comunitaria relativamente baja. ¿Cuál es el parámetro que para mí es más importante? La ocupación de camas en los hospitales y también la ocupación de camas en terapia intensiva específicamente y también camas en sala común. No hay una saturación de esos lugares. Eso en particular para mí me sirve como un parámetro principal. Hay otros, por supuesto, también. Sin embargo, a ver, yo, vamos a decir, traspolo o cambio, digamos, esta pregunta que me hacen hoy, ¿verdad? 20 de mayo de 2020, si esta pregunta me hacían, por ejemplo, el 20 de febrero, ¿verdad? O el 20 de marzo, ¿verdad? Yo no sabría qué responder. Yo jamás podría haber respondido, no, yo creo que vamos a aplanar la curva epidémica, yo creo que la circulación viral en Paraguay el 20 de mayo, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, va a ser baja, no. Y bueno, es la misma situación. Yo no sé cómo vamos a estar dentro de un mes, dentro de 2 meses, pero sí sé que si las medidas, todo lo aprendido en cuanto a prevención mantenemos, si hay sostenibilidad, probablemente las condiciones, la situación va a seguir siendo buena en general. Bien, la otra pregunta dice, doctor, ¿el COVID-19 se puede transmitir por el aire? Si es así, ¿por cuánto tiempo permanecería en el aire? Correctísimo. Realmente existen lo que se llaman procedimientos generadores de aerosoles. Los aerosoles son gotitas muy pequeñas que permanecen suspendidas en el aire. No hay realmente estudios, por decirlo así, en condiciones habituales, cotidianas, pero sí hay estudios en condiciones de laboratorio y al parecer estos aerosoles quedan suspendidos en el aire, estas gotitas pequeñitas quedan suspendidas en el aire por horas, algunos hablan de hasta 3 horas, ¿verdad? Y obviamente dentro de ese aerosol está el virus en este caso, que puede ser transmitido. Es por eso que debemos conocer cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles. Y ahí tenemos una práctica muy, muy habitual en los médicos, que es el examen físico de la garganta. Ese examen físico, donde se introduce el baja lengua y se le dice al paciente que diga, ah, bueno, ese procedimiento genera aerosoles. Por ese motivo, cuando se va a realizar un examen físico de garganta, el equipo de protección individual de la persona que hace el examen físico del médico, en este caso, el equipo de protección individual debe incluir una mascarilla de un filtro importante, como la N95 o similar. ¿Qué significa N95? Que filtra el 95% de las partículas menores a 0,3 micras. Eso significa N95, pero hay similares también. ¿Cuáles son otros procedimientos que generan aerosoles? La nebulización también genera aerosoles. Por eso no se recomienda hacer nebulizaciones, sobre todo en áreas donde hay otros pacientes. Se insta, se promueve la utilización de inhaladores con aerocámaras, con esos tubos, ¿verdad? Con aerocámara. Bueno, otros procedimientos generadores de aerosoles, vamos a decir, la actividad odontológica, ¿verdad? Odontológica, ciertos procedimientos como la endoscopia o endoscopía digestiva alta, y otros, ¿verdad? Obviamente la intubación orotraqueal, en fin, hay una serie de entonces actividades que generan aerosoles. Bien,
Jimena Astigarraga dice, ¿por qué para prevenir o predecir que habrá insuficiencia respiratoria no se mide la saturación de oxígeno en los pacientes? Ya que cuando el paciente tiene fiebre persistente y ya está muy avanzado, la saturación ya está bastante fuera de rango, así como se toma la temperatura constantemente, se podría medir la saturación de oxígeno o no. Correctísimo, sí. La medición de la saturación de oxígeno a través de los saturómetros portátiles inclusive, que entre paréntesis deben ser desinfectados adecuadamente entre paciente y paciente. Bueno, evidentemente es fundamental. Siempre es importante, como bien dice Jimena, ¿verdad? Tratar de evitar llegar a situaciones críticas y para eso tenemos que establecer parámetros tanto clínicos, o sea, de acuerdo a ciertos signos y síntomas de alarma, ¿verdad? Parámetros laboratoriales, ¿verdad? Entonces, entre los parámetros está justamente la saturación de oxígeno. Y hay algunos análisis también específicos que nos orientan hacia el riesgo de que evolucione hacia un cuadro grave. Es muy cierto eso, ¿eh? Buenas noches, dice doctor, el COVID-19 se transmite a través de alimentos. Bien, los alimentos pueden ser tenidos en cuenta o sea, las superficies, digamos, pueden estar contaminadas, correctísimo. Asimismo, una manzana, una fruta, por supuesto, debe ser bien lavada antes de introducirla a la boca y consumirla, por supuesto. Ahora, si el alimento es un alimento, vamos a decir, caliente, cocinado, ¿verdad? El riesgo es mínimo, prácticamente no hay riesgo. Estamos hablando de alimentos frío, por decirlo así, o natural, que pueden contaminarse con estas secreciones. Correctísima el comentario. Y es así también donde cuando tenemos, vamos a decir, cuando compartimos ciertos lugares comunes, por ejemplo, un comedor, ¿verdad? Siempre hay que tratar de mantener la distancia o hacerlo o turnándonos, ¿verdad? De tal forma que un grupo coma primero, luego viene el otro grupo. Es un ejemplo nada más. Así como ese ejemplo pueden haber varios, ¿verdad? Y después de que una persona utilizó el comedor, ¿verdad? Y se retira y va a venir otro grupo u otra persona, la superficie debe ser desinfectada, ¿eh? Para asegurar o minimizar el riesgo de transmisión. Bueno, dice doctor, ¿se podría decir que los pacientes asintomáticos son pacientes infectados que durante la clase sí, necesariamente presentan un daño correcto, o simplemente portadores que no presentan dicho daño? Sí, justamente muy bueno el comentario, me gusta porque así somos todos muy críticos y criteriosos también, ¿verdad? Sí, realmente, como había dicho, el hecho de que una persona tenga un microorganismo, un virus en este caso, en sus vías aéreas y no le produzca signos y síntomas, efectivamente la persona es asintomática, es una persona portadora del virus, clínicamente no está enferma, está infectada. ¿Por qué? Porque eventualmente ese virus teóricamente y potencialmente lo puede enfermar. Entonces, es allí donde existen dos situaciones. Una es el periodo de incubación, que es el periodo en que tarda, o el lapso de tiempo entre el ingreso del virus al cuerpo y el comienzo de signos y síntomas. O sea, el periodo de incubación, de hecho, o en el periodo de incubación, la persona puede transmitir el virus también, sobre todo cuando se acerca al momento en que va a empezar a presentar signos y síntomas. Ese es el periodo de incubación. Después, obviamente, como dije, hay un 30% por lo menos de personas que nunca van a tener signos y síntomas. Esa persona no se va a enfermar, esa persona no va a tener un daño en su cuerpo, pero mientras tenga ese virus, en teoría, potencialmente puede sufrir ese daño. Es por eso que se puede utilizar la palabra infección, ¿eh? Y un cuadro asintomático. Pero muy bueno el comentario realmente.
A ver, un poquito dice, bien, Verónica, sí, saludo a Verónica, ¿verdad? ¿Cuáles son los avances actualmente en cuanto al desarrollo de la vacuna? Excelente. Bien, el desarrollo de cualquier vacuna tiene fases, ¿verdad? En primer lugar, las fases del desarrollo tienen lugar fuera, vamos a decir, del espectro del ser humano. Recién en la última fase, que es la fase 4, se empieza a probar en seres humanos. Es así como se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero, ¿qué es lo que se controla principalmente cuando se empieza a administrar a seres humanos? Se controla la seguridad, o sea, el hecho de que no haga daño, no produzca efectos adversos. Por eso, previamente a probar en seres humanos, se prueban animales. Y bueno, entonces una vez que se prueban seres humanos, se determina la seguridad en ellos. Y por supuesto, seguidamente, la eficacia de la vacuna. Y ahí tenemos en cuenta dos situaciones. Primero, la inmunogenicidad, o sea, la capacidad de generar anticuerpos e inmunidad. Y en segundo lugar, si esos anticuerpos son realmente protectores, ¿verdad? Y eso ya se sabe con el paso de los meses y los años, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo claro. La vacuna contra el virus de la fiebre amarilla, por ejemplo. Anteriormente se recomendaba realizar un refuerzo cada 10 años, ¿verdad? Pero después se vio que realmente no era necesario hacer refuerzos y hoy en día ya se recomienda que solamente se aplica una vez en la vida. ¿Qué significa eso? Que vacunas ya conocidas todavía se siguen controlando, ¿verdad? Entonces, resumiendo, el desarrollo de una vacuna no es corta, no es algo rápido, eh, se, tiene que pasar realmente un tiempo prudencial para que se desarrolle. Y yo sé, yo escucho también, ¿verdad? Que se habla más o menos en un año y medio. Realmente no es así, no podemos garantizar que eso va a ocurrir, ¿verdad? Pero por supuesto, confiamos en que así sea. Buenas noches, ¿cuál es la prueba diagnóstica que se usa en Paraguay y después de cuántos días de síntomas se hace la prueba? Excelente también la pregunta de Paulina. Eh, Siempre es importante saber cuando nos referimos a las pruebas diagnósticas, qué es lo que buscamos con esa prueba diagnóstica. En este caso, los análisis pueden detectar dos cosas. En este caso, el virus mismo o los anticuerpos. Para eso nosotros tenemos que saber todo lo que sería la fisiopatología del virus. Entonces, dijimos, existe lo que en una condición estándar, por decirlo así, tenemos el periodo de incubación, que más o menos el promedio es de 5 a 7 días, pero puede ir entre 2 días hasta 14 días. Eso es lo que hasta ahora se maneja. Bien, entonces, una vez que pasa el periodo de incubación, empieza el periodo de estado, o sea, cuando ya la persona tiene signos y síntomas. ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que existe un momento en el cual existe mayor carga viral, o sea, mayor cantidad de virus en las secreciones nasofaringeas. Se considera que es alrededor del cuarto día desde que comienzan los signos y síntomas. Pero todo esto siempre está en constante revisión, como se dice, nada es definitivo. La pregunta entonces surge, y bueno, ¿y aquellos asintomáticos en qué momento les tomó la muestra? Bueno, ok. Entonces, si nosotros lo que queremos es identificar al virus, ¿qué muestra debo tomar? Por supuesto, debo tomar la muestra, la secreción y de dónde voy a sacar, o la célula que está infectada, ¿verdad? Que es la célula epitelial, ¿verdad? Del área nasofaringea, especialmente. Entonces yo utilizo un hisopo, todos sabemos lo que es un hisopo, es un palito que tiene en el extremo, una sustancia, ¿verdad? Es sintética, ¿verdad? No es algodón, no es algodón. Entonces se introduce o en la garganta, en la faringe,
o en la nariz o en la nasofaringe. Se obtiene la muestra. ¿Qué es lo que yo detecto allí? Detecto virus. Detecto virus. Perfecto. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que siempre, siempre mencionar eso. El análisis que se usa en Paraguay se llama reacción de polimerasa en cadena. Es un análisis de biología molecular que detecta el ARN, el ácido ribonucleico del virus. Por eso, si el resultado es positivo, obviamente la certeza es prácticamente del 100%. Obviamente también depende mucho, todo resultado debemos saber interpretar. Entonces, es todo un proceso, desde la toma de muestra, el transporte de la muestra y el proceso de la muestra para el análisis. Si yo, en otras palabras, tomé mal mi muestra, obviamente o hice mal el procedimiento de toma de muestra, obviamente en el hisopo no voy a tener el material y el resultado me va a ser negativo, me va a salir negativo. ¿Pero por qué? Porque tomé mal mi muestra. Entonces, desde la toma de muestra hasta el procesamiento del material es muy importante. Entonces, esa es la prueba diagnóstica que se utiliza en Paraguay. La otra prueba que se verá si se puede usar es la técnica de GeneXpert. GeneXpert es otra técnica de biología molecular que también si se habilita, si se valida, en fin, también, y si se dispone de los reactivos, porque el GeneXpert solemos usar en Paraguay para hacer otros análisis, tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el Mycobacterium tuberculosis. Entonces también si se habilita, eso también va a poder usarse en Paraguay. Ahora, nos están ofreciendo los test rápidos, pero cuando decimos test rápidos tenemos que preguntar qué va a detectar, el antígeno, el virus o los anticuerpos. Si queremos detectar anticuerpos, ¿cuál tiene que ser nuestra muestra? Tiene que ser sangre, porque en la sangre están los anticuerpos, las inmunoglobulinas, ¿verdad? Pasa que los anticuerpos, las técnicas que detectan anticuerpos no tienen mucha sensibilidad y especificidad, o sea, la eficacia no suele ser muy elevada, o sea, un falso negativo no me descarta y un falso positivo no me confirma. Puede ser una reacción cruzada, ¿verdad? Paraguay por eso no está disponiendo, no está utilizando esa prueba, porque además, si una persona tiene anticuerpos, significa que ya ha pasado o está pasando la fase de enfermedad y probablemente también ya pasó la fase de contagiosidad. Entonces, no me va a servir a fines prácticos usar una prueba que detecte anticuerpos. Entonces, lo que se usa en Paraguay son pruebas que detectan el virus y en este caso la reacción de polimerasa en cadena. Bien, tengo otra pregunta. Dice, las máscaras de uso industrial como las de filtros a carbono, además de la N95, son efectivas para el COVID-19. Bien, realmente siempre muy buena la pregunta porque no hay que confundir también aquellas máscaras que se usan para filtro de ciertos gases tóxicos, por ejemplo, esas máscaras se usan para otros objetivos, ¿verdad? Siempre es importante entonces saber para qué utilizamos la mascarilla, ¿verdad? Si lo que queremos es utilizar la mascarilla para protegernos de aerosoles, vamos a usar la mascarilla N95 o similar, ¿verdad? Que obviamente se usa solo en esos casos. De lo contrario, usamos la mascarilla quirúrgica, la llamada mascarilla quirúrgica, que protegen perfectamente para secreciones que se expulsan al hablar, al toser, al estornudar. Y obviamente a nivel comunitario, donde la exposición se supone que va a ser mucho menor, existen las mascarillas de tela, donde es importante también entender, ¿verdad?, que eso no exime, no excluye las otras medidas de prevención. Por ejemplo, el distanciamiento físico. Eso debe mantenerse, debe mantenerse. Bien, dice Daisy Andrea Stern, buenas noches, la transmisión fecal oral podría darse por... Sí, bueno, el SARS-CoV-2 aparentemente también se vio en la materia fecal, no obstante, no se considera un mecanismo frecuente de transmisión. De todas formas,
Es muy bueno el comentario. De todas formas, las medidas que se tienen en cuenta a la hora de prevenir la transmisión del virus, también indirectamente protege de transmisión de cualquier microorganismo por vía fecal oral. Por ejemplo, si una persona sospechosa de tener el virus o confirmada usó un baño que, si bien sabemos, ¿verdad?, que debe haber un aislamiento, pero si en la casa tienen un solo baño, bueno, la persona usa el baño y al salir del baño, ese baño debe ser desinfectado. Entonces, indirectamente también se está protegiendo contra otras enfermedades producidas por microorganismos de transmisión fecal oral. Así también el lavado de manos. O sea que es importante tomar esas medidas de precaución. Bien, creo que no hay más preguntas. Eh, no sé si yo ya puedo tener acceso al audio. Bueno, doctor, ya que nos llegan más preguntas, desde Sociemuna te queremos agradecer por unirte a esta campaña que estamos haciendo también con la FERSOCEM y también felicitarle por la buena ponencia que tuvo con nosotros y esperamos que en siguientes presentaciones usted vuelva a participar y creo que de parte de todos los participantes le mandamos un fuerte aplauso y en serio fue una charla muy productiva para todos. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Derlis, y a todos quienes me escuchan. Eh, por supuesto, cuando ustedes lo requieran, yo voy a estar con muchísimo gusto apoyando, ¿verdad? Desde todo lo que pueda, reitero. Y bien, les prometo que les preparo unas 6 preguntitas fáciles de responder, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí me caracteriza generalmente. Preguntas fáciles, ¿verdad? Porque a veces nos perdemos en los detalles y nos olvidamos de lo básico, de lo elemental. Así que, bueno, reitero mis agradecimientos a todos y, bueno, hasta la próxima, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.